La cuerda se clavaba en las muñecas de Maya, mientras la izaban como si fuera una piñata en la fiesta de cumpleaños número 18 de Blake Harrison. 200 chavos gritaban y aplaudían mientras ella colgaba allí, y Blake sostenía un bat de béisbol como si fuera a conectar un jonrón. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que su papá tenía un equipo SWAT rodeando la casa. Déjame retroceder, porque necesitas entender cómo una estudiante de puro 10, una chica que jamás había recibido ni una amonestación, terminó colgando de una viga del techo mientras el tipo más popular de la prepa se preparaba para golpearla como si fuera un juego de feria. Maya Rodríguez no era de las que llamaban la atención. A los 17. Se movía por la preparatoria Westfield como un fantasma presente, pero sin que nadie realmente la notara. Tenía esa manera de observarlo todo sin ser observada. Su cabello oscuro, siempre recogido en la misma coleta, usando la sudadera vieja del departamento de policía de Austin, que había pertenecido a su papá, y que le quedaba hasta las rodillas. Los demás pensaban que solo era tímida. No tenían idea de que estaba estudiándolos de la misma forma en que su padre estudiaba una escena del crimen. Verás, el papá de Maya, el sargento Miguel Rodríguez, le había enseñado a leer a la gente desde que era lo suficientemente pequeña como para amarrarse los zapatos, cada verano. Ella lo acompañaba en la estación, archivando papeles y escuchando interrogatorios a través de las paredes delgadas, mientras otros niños iban al campamento de verano a hacer pulseritas de amistad. Maya aprendía cómo piensan los criminales, cómo justifican sus acciones, cómo eligen a sus víctimas. Por eso supo que Blake Harrison era peligroso desde la primera vez que él le sonrió. Era un martes de marzo cuando todo comenzó. El 15 de marzo. Para ser exactos, lo recuerdo porque era el día de los idus de marzo. Y Maya acababa de presentar sobre Julio César en la clase de literatura. Caminaba hacia su casillero cuando apareció Blake, flanqueado por su séquito habitual de jugadores de fútbol americano y porristas. Blake no era el típico bruto jugador. No. Él era peor, era inteligente. Medía más de 1,80 m. Quarterback de los Westfield Warriors, con beca completa asegurada en Stanford. Su papá era un abogado influyente que había sacado de problemas a medio cabildo municipal con cargos de alcoholímetro, y su mamá pasaba los días en el club campestre, ahogando sus penas en martinis. Maya Rodríguez, dijo Blake, apoyándose en el casillero junto al de ella. Su loción era tan fuerte que le hizo lagrimear los ojos. «Tenemos que hablar». Maya no levantó la vista del candado de combinación. «¿De qué? De que te unas al equipo de porristas». Eso la hizo detenerse. En sus 17 años. Nadie jamás la había confundido con material de porrista. Se giró para mirarlo. Y fue entonces cuando lo vio el cálculo en sus ojos. Esto no se trataba de animar. Se trataba de otra cosa. «No hago porras», respondió simplemente. La sonrisa de Blake no se borró, pero algo en su mandíbula se tensó. Todos quieren ser porristas de Westfield. Es prácticamente un pase dorado, recomendaciones para la uni. Conexiones sociales. Todo el paquete. Dije que no. El pasillo se quedó en silencio. Tienes que entenderlo en Westfield High. Nadie le decía que no a Blake Harrison. Él controlaba todo: quién se sentaba dónde, en la cafetería, quién era invitado a las fiestas, quién salía con quién. Era como el alcalde no oficial de un reino construido sobre la inseguridad adolescente. Y Maya acababa de cometer traición. ¿Estás segura? La voz de Blake bajó un tono. Detrás de él. Madison Wells, capitana de porristas, y su novia intermitente sonrió como si estuviera viendo un documental de animales, observando a una presa a punto de ser devorada. Muy segura. Maya cerró su casillero y se fue. Apenas había dado 10 pasos cuando escuchó a Blake decir, lo bastante fuerte para que todos oyeran: hay gente que no sabe lo que le conviene. El asunto con la prepa es que es como una olla de presión. Cada pequeña ofensa se magnifica. Cada rechazo se convierte en declaración de guerra.
Maya pensó que podría desvanecerse de nuevo en su invisibilidad. Pero había hecho algo imperdonable, había hecho que Blake Harrison pareciera débil frente a su corte. Comenzó de forma pequeña. Su casillero se atascaba cada mañana, la cerradura cubierta de pegamento. Las llantas de su coche se desinflaron 2 veces en una semana. Alguien hackeó su Instagram y publicó fotos de animales muertos con subtítulos como «Esto podría ser tú. Cosas juveniles». Claro, el tipo de acoso que las escuelas minimizan como cosas de chavos. Maya documentó todo. Otra lección de su padre: siempre construye un caso. Tomó fotos de su casillero vandalizado. Guardó capturas de las publicaciones. Llevó un registro detallado con fechas y horas. Incluso instaló una dashcam en su Honda Civic, destartalado después de los incidentes con las llantas. Pero aquí es donde se puso interesante. Maya tenía una amiga ex amiga llamada Sofía Chen. Habían sido cercanas desde primer año, unidas por su condición de forasteras. Sofía era una nerd de las matemáticas que escribía poesía en su tiempo libre. El tipo de chica que usaba playeras vintage de bandas y podía recitar el número pi con 50 decimales. Pero en segundo año, algo cambió. Sofía hizo la prueba para las porristas por una apuesta y de alguna manera quedó en el equipo. De repente, estaba sentada en la mesa de Blake, con el uniforme puesto, saliendo con un linebacker llamado Cody. Maya no había hablado con Sofía en más de un año. Así que se sorprendió cuando Sofía se le acercó un día, después de clases. Llovía, de esa lluvia repentina de primavera en Texas que inunda todo en minutos. Maya esperaba bajo el techo para que pasara cuando Sofía apareció, mirando por encima del hombro como si la siguieran. «Tenemos que hablar», susurró Sofía. Su uniforme de porrista estaba empapado, el rímel corrido por sus mejillas. «Pero no aquí. Encuéntrame en el Starbucks de la Quinta en 1 hora». Maya casi le dijo que no. La confianza era un lujo que ya no podía darse. Pero algo en los ojos de Sofía, miedo mezclado con determinación, la hizo asentir. El Starbucks estaba casi vacío cuando Maya llegó. Sofía estaba en un rincón, con las manos aferradas a una taza de té que no bebía. Se había cambiado el uniforme por unos jeans y una sudadera vieja del coro del primer año. Lucía más joven, más como la chica que Maya solía conocer. «Estoy grabando todo», dijo Sofía sin rodeos. Sacó su celular y le mostró una carpeta llamada Seguro. Cada reunión, cada plática donde hablan de ti. Llevo semanas grabando. El pulso de Maya se aceleró. «¿Por qué? Porque lo que planean...» La voz de Sofía se quebró. «Ya no son bromas. Maya». Blake se volvió loco. «Que lo rechazaste fue como patear un avispero. Habla de ti todo el tiempo. De darte una lección, enséñame». Sofía reprodujo una grabación. La voz de Blake. Clara como el agua. «Ella cree que es mejor que nosotros. Demasiado buena para nuestro grupo. Bueno. Se acerca mi cumpleaños, y tengo la manera perfecta de bajarle los humos. Vamos a hacerla la diversión de la fiesta». La risa de Madison retumbó en la bocina del celular. «¿Qué? Como un payaso mejor. Como una piñata». La grabación siguió. Discutían la logística, cómo llevar a Maya a la fiesta, cómo aislarla, cómo asegurarse de que todos vieran mientras la humillaban. La palabra piñata surgió una y otra vez, pero Maya no terminaba de entender a qué se referían, hasta que Sofía lo explicó. «La van a colgar literalmente», dijo Sofía, temblando. «Como una piñata de verdad». Blake ha estado practicando con una cuerda en su garage. Les parece chistosísimo convertir a la chica mexicana en piñata. El racismo le pegó a Maya como bofetada. Su papá había enfrentado discriminación toda su carrera, trabajando el doble por la mitad del reconocimiento. Y ahora esos chavos privilegiados querían convertir su herencia en un chiste cruel. «¿Por qué me lo dices?», preguntó Maya. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «Porque recuerdo cuando éramos amigas.
porque vendí mi alma por un uniforme y popularidad. Y me odio por eso. Y porque... Se detuvo, respirando con dificultad. Porque mi hermanita apenas empezó primer año. Es callada, como tú. Como yo solía ser. Y si no paro esto ahora, ella podría ser la siguiente. Maya extendió la mano sobre la mesa y apretó la de Sofía. Necesitamos esas grabaciones. Te las mando al correo esta noche. La fiesta de Blake es este sábado. Mañana te va a invitar. Actúa sorprendida cuando lo haga. Lo va a hacer ver como si fuera una ofrenda de paz. Como si quisiera disculparse y empezar de nuevo. Y si no voy... El rostro de Sofía palideció. Entonces van a ir a buscarte. Maya, ¿no entiendes? Esto ya no es solo sobre Blake. Toda la escuela está metida. Han estado anunciando esta fiesta por semanas. Si no apareces, te van a hacer la vida imposible hasta que revientes. Maya pensó en sus opciones. Podría ir con la directora con las grabaciones. Pero la directora ya estaba en el bolsillo del papá de Blake. El consejo escolar se preocupaba más por el ranking académico que por la seguridad de los alumnos. Podría contarle a su padre, pero si involucraba a la policía, la tacharían de soplona, y el acoso la seguiría hasta la universidad. Voy a ir, dijo al fin, pero no voy a ir desprevenida. Sofía asintió, aliviada. Solo, ten cuidado. Blake es más peligroso de lo que crees. Su papá anda en líos de infidelidades. Su mamá bebe cada vez más. Y él descarga todo con cualquiera que lo haga sentir débil. Se despidieron en el estacionamiento. Maya se quedó un rato en su coche, mirando cómo la lluvia resbalaba por el parabrisas. Pensó en su padre, que seguramente acababa de terminar su turno. Pensó en su madre, enfermera que trabajaba turnos de 12 horas y aún así sacaba tiempo para ayudarle con la tarea. Habían sacrificado tanto para vivir en ese distrito escolar, para darle oportunidades que ellos nunca tuvieron. Al día siguiente pasó exactamente como Sofía lo había predicho. Blake se acercó a Maya en la hora del almuerzo, con toda una actitud distinta. Se había borrado la sonrisa de depredador y en su lugar parecía casi apenado. «Hola», Maya dijo, sentándose sin invitación en su mesa vacía. «Quería disculparme. He sido un verdadero imbécil». Maya dejó el sándwich en la charola y lo observó con cuidado. Era bueno actuando. Había que reconocérselo. Si no hubiera sabido la verdad, tal vez habría creído en su arrepentimiento. «Está bien», respondió simplemente. «Mira, este sábado es mi fiesta de cumpleaños. Va a ser un fiestón en mi casa. Me gustaría que vinieras. Empezar de nuevo. Sabes mostrarle a todos que no hay rencores. No creo que sea buena idea». Blake se inclinó hacia ella y, por un segundo, la máscara se resquebrajó. «Vamos. Maya. Estoy intentando. No puedes estar enojada para siempre». Además añadió, con un filo en la voz, «Significaría mucho para mí que vinieras, mostrarle a todos que podemos ser civilizados». Ahí estaba la amenaza disfrazada de cortesía. Maya fingió considerarlo. «¿A qué hora 8 en punto?» «Ropa casual. Te prometo que va a estar divertido». Mientras Blake se alejaba, chocando las manos con sus compañeros, Maya notó algo: varios estudiantes habían grabado la invitación con sus celulares. No era solo público, estaba documentado. Si no se presentaba, todos sabrían que había sido invitada personalmente y que lo rechazó. Las publicaciones en redes sociales se escribirían solas: Maya Rodríguez se cree demasiado para la fiesta de Blake, o algunos no saben perdonar ni olvidar. Esa noche, Maya le dijo a sus papás que pasaría el sábado estudiando en la biblioteca con su grupo de preparación para el SAT. La mentira le supo amarga, pero no podía arriesgarse a que la detuvieran. Su padre lo habría manejado a su manera por los canales oficiales, siguiendo el reglamento. Pero Maya ya había aprendido que a veces el reglamento no tenía las respuestas correctas. Pasó el viernes preparándose. Del despacho de su padre tomó prestada una diminuta cámara corporal que él usaba en entrenamientos.
Parecía un botón, completamente invisible en su chaqueta negra. La probó varias veces, asegurándose de que captara todo. También guardó un pequeño bote de gas pimienta en su bota. Otro regalo de su padre paranoico que insistía en que siempre llevara protección. El sábado llegó demasiado rápido. Maya pasó el día intentando comportarse normal, ayudó a su madre a hacer las compras. Miró a su padre limpiar su arma de servicio en la mesa de la cocina, durante la cena. Él la miró con esos ojos de detective afilados que parecían ver todo. ¿Estás bien? Mi hija preguntó. Te noto tensa. No, solo estresada por los exámenes, mintió. Él asintió. Pero ella supo que no estaba del todo convencido. Ese era el problema de tener un papá policía, podía oler la mentira como si fuera perfume barato. A las 7:45. Maya besó a sus padres y condujo rumbo a la biblioteca, pero en el primer semáforo. Giró a la izquierda en lugar de a la derecha, dirigiéndose al vecindario exclusivo donde vivía Blake. Las casas se hacían cada vez más grandes, verdaderas mansiones con jardines impecables y portones que gritaban dinero. La casa de Blake estaba al final de una calle cerrada, todas las ventanas iluminadas. Los coches llenaban la calle, BMWs, Audis, camionetas con calcomanías de los Warriors. La música retumbaba adentro, bajos que hacían vibrar los vidrios. Maya estacionó a 3 cuadras, respiró hondo y activó la cámara corporal. La puerta estaba abierta. Los chavos entraban y salían sin control. Nadie la detuvo, aunque sintió ojos siguiéndola. La casa estaba repleta, al menos 200 personas apiñadas en la sala y la cocina. Vasos rojos por todas partes. Olor a cerveza mezclado con perfume caro que le revolvió el estómago. Maya Blake apareció de la nada, echándole un brazo por los hombros. Ya estaba borracho, ojos vidriosos, sonrisa demasiado amplia. Todos. Maya está aquí. Denle la bienvenida. La multitud aplaudió, pero sonaba raro, forzado, como si siguieran un guión. Maya notó cómo formaban un círculo a su alrededor, cómo de pronto las salidas estaban bloqueadas por cuerpos grandes. Vamos, dijo Blake, empujándola hacia el centro. Tenemos algo especial planeado para el cumpleañero. Entonces lo vio. En medio de la sala habían movido los muebles para dejar un espacio abierto. Una cuerda colgaba del techo alto. Abajo. Esperaba una silla. ¿Qué es esto?, preguntó. Aunque ya sabía. Solo un jueguito de fiesta, contestó Blake, apretando más su hombro. Verás, en mi familia tenemos esta tradición, colgamos una piñata y todos intentan romperla. Pero este año pensé en algo diferente. La multitud se cerró aún más. Alguien apagó la música. En el silencio repentino, Maya podía oír sus propios latidos. Vamos a jugar a la piñata humana, anunció Blake. Y nuestra voluntaria es Maya. Unas manos la sujetaron antes de que pudiera correr. Manos fuertes, de jugadores de fútbol. La levantaron a la silla mientras ella forcejeaba, pero era como pelear contra la marea. Alguien, Madison, tal vez le ató la cuerda a las muñecas con eficiencia práctica. Esto es agresión, dijo Maya, obligando a su voz a sonar firme. Todos ustedes son testigos. Blake se rió. Es solo un juego. Maya, no seas exagerada. Además sacó un bat de aluminio, del tipo que puede romper huesos. Nadie va a lastimarte de verdad. Solo vamos a darte unos golpecitos, como a una piñata. Tiraron de la cuerda, y de pronto los pies de Maya quedaron suspendidos. Sus dedos apenas rozaban la silla. Las muñecas le ardían de dolor. La multitud rugió de aprobación. Alguien comenzó a corear. ¡Piñata! ¡Piñata! Blake levantó el bat y dio un par de swings de práctica. ¿Saben qué es lo mejor?, dijo. Alto para que todos escucharan. Estoy transmitiendo esto en vivo. Mis seguidores de Instagram van a amar ver cómo la chica que se cree demasiado buena para nosotros recibe lo que merece.
Señaló donde Madison sostenía su teléfono. La luz roja de grabación visible, incluso desde la posición de Maya. Miles de personas mirando en directo. La humillación ya no era solo local, era global. Últimas palabras antes de empezar la fiesta, preguntó Blake, levantando el bat. Maya lo miró directo a los ojos, a pesar del dolor, a pesar del miedo. Sonrió. Sí, mi papá te manda saludos. El rostro de Blake se arrugó de confusión. ¿Qué fue entonces cuando se escuchó? El zumbido lejano de helicópteros. No uno, sino varios. Cada vez más cerca. Después, las sirenas, tantas que parecía que todo el departamento de policía de Austin descendía sobre el vecindario. La fiesta estalló en pánico. Los chavos dejaron caer los vasos, empujando hacia las salidas, pero era demasiado tarde. La puerta principal se abrió de golpe y entraron oficiales tácticos, armas desenfundadas, gritando órdenes. Los puntos rojos de los láseres bailaban por las paredes como luciérnagas furiosas. Policía de Austin. Nadie se mueva. ¿Alguna vez has visto a 200 adolescentes borrachos intentar volverse invisibles al mismo tiempo? Blake aún sostenía el bat, congelado como estatua. El celular en la mano de Madison seguía grabando, transmitiendo a miles de espectadores la caída de todo el imperio de Blake Harrison. Y Maya colgaba allí, muñecas atadas, observando cómo llegaba el karma vestido con equipo táctico. Pero aquí está lo interesante, el equipo SWAT no estaba ahí por lo que imaginas. ¿Verás? El papá de Maya no era cualquier sargento. Él dirigía la unidad de respuesta de emergencia. Y esa noche, a esa misma hora, tenían programado un ejercicio de entrenamiento. Un simulacro a gran escala justo en ese vecindario. Lo que Blake no sabía. Lo que ninguno sabía. Era que a 3 cuadras de ahí se estaba desarrollando una situación real. La policía llevaba semanas rastreando una serie de robos en casas de zonas ricas. Los ladrones atacaban durante fiestas grandes, cuando la seguridad era más laxa y todos estaban distraídos. Así que cuando el equipo del sargento Rodríguez recibió la llamada sobre actividad sospechosa cerca de la casa de Blake, y se dieron cuenta de que había una fiesta enorme en su zona de operación. El protocolo exigía asegurar el área. El hecho de que su hija estuviera adentro. Bueno, oficialmente él no lo sabía. Oficialmente. Fue pura coincidencia. Pero aún no te he contado la mejor parte. ¿Recuerdas la cámara corporal que llevaba Maya, esa que grabó todo? Pues bien. Espera a escuchar lo que pasó cuando entraron los abogados, cuando los medios recogieron la historia, cuando el mundo entero supo lo que ocurría detrás de los portones de esos vecindarios perfectos. El primer oficial que cruzó la puerta fue el oficial Martínez. Y te juro que cuando vio a Maya colgando como una piñata humana, su rostro pasó de profesional a personal en medio segundo. Verás, Martínez tenía su propia historia, su hermana menor. Carmen. Se había quitado la vida 3 años antes, tras meses de acoso escolar. Él se había unido a la fuerza precisamente para trabajar con jóvenes, para tratar de evitar que otras familias pasaran por lo mismo que la suya. «¡Bájenla ya!», gritó Martínez, su voz cortando el caos como un cuchillo. Blake, todavía con el bat de aluminio en la mano como un niño sorprendido con la mano en el frasco de galletas, comenzó a tartamudear. «Oficial, era solo un juego. De verdad no íbamos a...» «Suelta el arma». El bat cayó al suelo con estrépito. 2 policías se movieron de inmediato. Uno cortó la cuerda que sujetaba a Maya, mientras el otro le ponía esposas a Blake. Todo ese tiempo. Madison seguía filmando. Demasiado en shock o demasiado tonta para bajar el celular. La transmisión en vivo continuaba, con 23,000 personas viendo cómo el imperio de Blake se derrumbaba en tiempo real. Los pies de Maya tocaron el suelo y se tambaleó, pero no cayó. El oficial Martínez la sostuvo, escaneando sus brazos en busca de heridas. «¿Estás bien?» «Niña, estoy bien», dijo Maya.
frotándose las muñecas rojas. Pero tal vez quieran revisar las identificaciones de todos. Estoy casi segura de que la mitad trae credenciales falsas para comprar alcohol. Y en ese momento entró el sargento Miguel Rodríguez. Ahora, si nunca has visto a un padre descubrir a su hija colgada en una fiesta, déjame pintarte la escena. Miguel Rodríguez era un hombre de 1,80 m de furia contenida. El tipo de hombre que podía sacarte una confesión con solo mirarte. Observó la escena a la cuerda. Las muñecas enrojecidas de su hija, el bat en el suelo, la multitud de adolescentes aterrados, y su mandíbula se tensó tanto que se escuchaba el rechinar de sus dientes. Sargento Rodríguez, dijo Martínez rápidamente. La encontramos así. El muchacho Harrison tenía el arma. Los ojos de Miguel encontraron a Blake, que de pronto parecía muy joven y muy asustado. Blake Harrison dijo con voz mortalmente calmada. Tu padre representa a medio mundo criminal en esta ciudad. Veamos qué tan bueno es para defender a su propio hijo. Papá, dijo Maya suavemente. Estoy bien. Pero Miguel no escuchaba. Miraba el celular en la mano de Madison, con la luz roja parpadeando. Eso está transmitiendo en vivo, Madison. Al fin, encontró su voz. Blake me dijo que... ¿Cuántos espectadores, Simo? Ella bajó la mirada a la pantalla. 25,000. No. Espera. 28. Miguel sonrió entonces. Y no fue una sonrisa amable. 28,000 testigos de agresión. Privación ilegal de la libertad y conspiración para cometer lesiones. Tus padres deben estar orgullosos. La belleza de todo era que Blake había construido su propia caída. Porque cuando transmites un crimen en vivo, no puedes borrar la evidencia. Las capturas de pantalla ya circulaban en Twitter, TikTok, Reddit. El hashtag #IUBUAS Westfield Piñata estaba en tendencia antes de que la policía terminara de asegurar la escena. Las camionetas de noticias llegaron afuera. Reporteros corriendo para entender cómo una fiesta de cumpleaños se había convertido en algo que parecía un secuestro. Pero me adelanto. Primero vinieron los arrestos. Blake Harrison, acusado de agresión, privación ilegal de la libertad y conspiración para cometer delitos de odio, sí. Lo de la mexicana como piñata se clasificó así. Madison Wells, acusada como cómplice. Otros 17 alumnos. Todos mayores de edad, con distintos cargos según su participación. Los menores de 18. Sus padres recibieron la llamada a las 2 de la mañana para recoger a sus hijos borrachos y aterrados en la estación. Maya pasó 3 horas en la comisaría dando su declaración, con la grabación de la cámara respaldando cada palabra. Sofía Chen se presentó con sus grabaciones. Resultó que las había subido a la nube esa misma noche, creando un registro imborrable de semanas de planificación. El fiscal del condado, que casualmente estaba en campaña de reelección, vio en ese caso una oportunidad perfecta: justicia y votos al mismo tiempo. Usted planeó esto, acusó el abogado de Blake, no su padre, sino otro contratado, porque el suyo se excusó por ética durante la deposición. Fue a esa fiesta con la intención de tenderle una trampa a mi cliente. Maya lo miró directo a los ojos. Su cliente planeaba agredirme. Yo planeaba sobrevivir. Si a eso le llama trampa, entonces soy culpable. El abogado no supo qué contestar. El juicio se programó para 6 meses después, pero el Tribunal de la Opinión Pública dio su veredicto de inmediato. Harvard, donde Madison tenía admisión temprana, retiró su oferta en 48 horas. Stanford canceló la beca de Blake antes de terminar la semana. Las demás universidades siguieron como fichas de dominó. Resulta que a las instituciones no les gusta aceptar alumnos que transmiten delitos en vivo. La preparatoria Westfield entró en modo de control de daños. El director Peterson, que había ignorado las quejas previas de Maya, de repente descubrió una pasión por las iniciativas anti-bullying.
El consejo escolar lanzó una investigación independiente, que milagrosamente concluyó que la administración no tenía conocimiento de ningún hostigamiento sistemático. Nadie se lo creyó, especialmente después de que 3 estudiantes más salieron con sus propias historias contra el grupo de Blake. Pero la verdadera bomba cayó 2 semanas después, durante la fase de descubrimiento del caso criminal. El abogado de Blake había solicitado el celular de Maya, buscando pruebas de que ella planeó avergonzarlo. En cambio, encontró algo muy distinto. ¿Recuerdas las grabaciones de Sofía Bueno? Ella se las mandó a Maya esa noche en Starbucks, como prometió. Pero lo que nadie sabía era que Maya las había reenviado a alguien más, una reportera del Austin American Statesman, Janet Morales, que llevaba tiempo investigando la cultura de novatadas en las escuelas de Texas. Morales había esperado el momento justo para publicar. El juicio le dio esa oportunidad. El reportaje salió un domingo. En primera plana, los señores de Westfield. Cómo el dinero y el privilegio crearon una cultura de crueldad. No solo detallaba las acciones de Blake, sino todo un sistema que lo permitió los abogados, que sacaban a atletas de problemas. Los administradores que volteaban la vista. Los padres que veían el acoso como formación de carácter. El reportaje incluía las grabaciones de Sofía, testimonios de exalumnos y un correo particularmente incriminatorio, donde el director Peterson hablaba de manejar la queja de Maya para evitar publicidad negativa. El lunes renunció Peterson. El martes, el presidente del consejo escolar. Para el miércoles, la Agencia de Educación de Texas anunció una revisión formal de las políticas de Westfield. Lo más interesante fue la reacción de los demás estudiantes. Verás, Blake había gobernado mediante el miedo. Y una vez que ese miedo desapareció, la gente empezó a hablar. De verdad a hablar. Los chicos que habían estado demasiado asustados para denunciar su propio acoso salieron a la luz. Padres que habían escuchado que sus hijos eran hipersensibles exigieron reuniones. La estructura de poder de la escuela, construida sobre popularidad e intimidación, se derrumbó como castillo de arena bajo la marea. Madison Wells cambió de bando más rápido que un panqueque en el comal, enfrentando la posibilidad real de cárcel. Aceptó un trato que incluía testificar contra Blake en el estrado. Describió a un joven obsesionado con el control, que mantenía listas detalladas de jerarquías sociales y planeaba correcciones para cualquiera que se saliera de su línea. Presentó mensajes de texto donde Blake hablaba de sus planes, incluyendo uno que decía: Maya piensa que es intocable porque su papá es poli. Vamos a ver qué tan intocable es en mi fiesta. La defensa de Blake intentó de todo. Dijeron que era solo una broma que se salió de control. Alegaron que Maya había exagerado, incluso insinuaron que ella buscaba atención. Pero es difícil alegar inocencia cuando hay video de ti sosteniendo un bat, mientras alguien cuelga de una cuerda que tú mismo ataste. El jurado deliberó menos de 2 horas, culpable en todos los cargos. En la audiencia de sentencia, la madre de Blake apareció finalmente sobria. Se puso de pie en el tribunal, con una bolsa de diseñador temblando entre sus manos, y se disculpó con la familia de Maya. Sabía que mi hijo tenía problemas, dijo. Solo pensé que el dinero podía arreglarlo. Terapia. Entrenadores privados, las mejores escuelas. Nunca le enseñé responsabilidad porque yo misma nunca la aprendí. Blake recibió 3 años en prisión estatal, con posibilidad de libertad condicional a los 18 meses. Los demás recibieron libertad condicional y servicio comunitario. Pero el verdadero castigo ya había sido entregado sus futuros, tan cuidadosamente planeados y pagados. Se evaporaron como la neblina en la mañana. Maya testificó en la audiencia de sentencia. No habló del dolor ni de la humillación. En lugar de eso, habló de la hermanita de Sofía, de todos los chicos callados que observaban, aprendiendo que el poder significaba crueldad. Blake Harrison les enseñó que la fuerza viene de hacer sentir pequeños a los demás, dijo. Espero que esto les enseñe que la verdadera fuerza viene de levantarse cuando todos quieren que te quedes abajo.
La jueza. Una mujer de 60 años que probablemente ya había escuchado todas las excusas del mundo. Asintió. Señorita Rodríguez. Este tribunal reconoce su valentía. Muchas víctimas de agresión tienen dificultades para dar un paso adelante. Usted no solo lo hizo, sino que se aseguró de que nadie pudiera negar lo sucedido. Eso requiere una presencia de ánimo extraordinaria. Mi papá me enseñó a documentar todo, respondió Maya. Dice que la evidencia no miente, aunque la gente sí. El sargento Rodríguez. Sentado en la sala, tuvo que limpiarse los ojos en ese momento. Después del juicio. La vida en Westfield cambió drásticamente. La nueva directora, la doctora Angela Foster, llegó de una secundaria en la ciudad con una política de cero tolerancia, que realmente significaba cero tolerancia. Instaló cámaras en todos los pasillos, implementó sistemas de denuncia anónima e impuso talleres mensuales contra el bullying que no eran pura palabrería, sino entrenamientos prácticos sobre intervención y apoyo. Sofía Chen se convirtió, irónicamente, en consejera de pares. Resultó que al haber vivido a ambos lados de la división social, le daba una perspectiva única sobre las presiones que enfrentaban los estudiantes. Ella y Maya se reconciliaron. No como mejores amigas, había pasado demasiado para eso, pero sí como aliadas en asegurarse de que lo que le pasó a Maya no volviera a ocurrirle a nadie más. El equipo de porristas se disolvió voluntariamente. La mitad del equipo de fútbol se transfirió a otras escuelas. Todo el ecosistema social que Blake había gobernado colapsó. Y en su lugar comenzó a crecer algo nuevo, tal vez más sano. Chicos que habían sido invisibles encontraron sus voces. El club de teatro duplicó su membresía. El equipo de robótica, antes ridiculizado como nerds, se convirtió en el orgullo de la escuela tras ganar un campeonato estatal. Y Maya se graduó como la mejor de su generación, dando un discurso sobre la resiliencia que hizo llorar a los padres en el auditorio. Fue aceptada en el MIT, beca completa, planeando estudiar tecnología de justicia criminal. En su fiesta de graduación, una pequeña carne asada en el patio con familia y amigos de verdad. Su padre la apartó un momento. Mija dijo, necesito disculparme por no darme cuenta. Por todas esas cenas donde hablé de cómo leer a los criminales, de cómo estar atento, y no vi lo que te pasaba a ti. Maya lo abrazó, a ese policía duro que le había enseñado a ser aún más dura. Tú me enseñaste a manejarlo sola, a reunir pruebas, construir un caso y esperar el momento correcto. Eso fue exactamente lo que hice. Aún así, dijo él, debí haberlo sabido. Papá, respondió Maya. Llegaste exactamente cuando te necesitaba, aunque no lo planeaste así. Nunca atraparon a esos ladrones de casas. Por cierto, los que el equipo SWAT supuestamente buscaba esa noche. Algunos decían que nunca existieron, que el sargento Rodríguez los inventó como pretexto para rescatar a su hija. La versión oficial del departamento era que la operación había sido planeada semanas antes. Que encontrar a Maya en la fiesta fue pura coincidencia. Pero el oficial Martínez me dijo algo curioso. Dijo que ese mismo día, el sargento Rodríguez había insistido inusualmente en la hora exacta de la operación. Dijo que tenía un presentimiento de que las 8:45 p.m. era el momento óptimo para entrar. Que debían estar listos para cualquier cosa. Haz de eso lo que quieras. Blake Harrison salió después de cumplir 20 meses. Lo último que supe es que trabajaba en la agencia de autos de su tío en Oklahoma, viviendo en un pequeño departamento tipo estudio, intentando reconstruir una vida sin el privilegio que había usado como armadura. Su cuenta de Instagram, que alguna vez tuvo miles de seguidores, ahora apenas tiene 37, en su mayoría familiares. A veces la gente lo reconoce por el video y cruza la calle para evitarlo. Ahora sabe lo que se siente, estar del otro lado de la ventana, mirando hacia adentro. Madison Wells terminó su carrera en un college comunitario y se convirtió en trabajadora social especializada en prevención del ciberacoso. A veces da charlas en preparatorias,
mostrando aquel video viral y explicando cómo una sola noche de crueldad puede destruir varias vidas. Yo sostuve la cámara, les dice a los estudiantes. Creí que solo estaba grabando una fiesta. En realidad estaba grabando el final de todo por lo que había trabajado. Sofía Chen se fue a Columbia. Estudia periodismo ahora. Está escribiendo un libro sobre complicidad y valentía, sobre el precio de pertenecer y el costo de alzar la voz. Entrevistó a Maya para el proyecto el verano pasado, sentadas en ese mismo Starbucks donde le había mostrado las grabaciones por primera vez. ¿Te arrepientes de haber ido a la fiesta?, preguntó Sofía. Maya lo pensó por un largo momento. Me arrepiento de que haya sido necesario. Pero si no hubiera ido, Blake habría encontrado otra víctima. Alguien que tal vez no tuviera un papá policía, que no supiera usar una cámara escondida, que simplemente se hubiera quebrado. Salvaste gente, dijo Sofía. Salvamos gente, la corrigió Maya. Tú fuiste la que obtuvo la evidencia. Tú arriesgaste todo para advertirme. Se quedaron en silencio un rato. Dos jóvenes que habían aprendido demasiado pronto que hacer lo correcto rara vez se siente heroico en el momento. La mayoría de las veces se siente aterrador. Todavía pienso en esa noche a veces, en cómo Maya colgaba con las muñecas atadas, rodeada por personas que preferían filmar antes que ayudar. Pero sobre todo pienso en lo que vino después, cómo una sola persona que se niega a romperse puede fracturar todo un sistema construido para romper a los demás. Si alguna vez has sido esa persona, a la que intentaron colgar como piñata, recuerda esto: a veces la mejor venganza no es pelear. A veces es simplemente negarte a derrumbarte, reunir tu evidencia y esperar a que el mundo vea quiénes son en realidad. A veces es dejar que ellos mismos transmitan su crueldad ante 28,000 testigos. A veces la justicia llega vestida con uniforme táctico, justo cuando más lo necesitas. Y a veces, solo a veces, la chica callada del fondo del salón resulta ser la persona más fuerte en toda la habitación. Pero hasta entonces, recuerda su historia. Recuerda que la fuerza no significa nunca caer, sino cómo te levantas. Y a veces, cuando te levantas, también elevas a los demás contigo. Maya Rodríguez nunca estuvo destinada a romperse. Estaba destinada a romper el sistema. Y eso fue exactamente lo que hizo. 5 años después, me encontré con Blake Harrison en una gasolinera a las afueras de Dallas. Casi no lo reconocí, ya no tenía el porte, ni el cabello perfecto, ni la sonrisa de depredador. Estaba cargando gasolina en un Toyota de 10 años, con un uniforme deslavado que decía asistente de gerente en el bolsillo. Nuestras miradas se cruzaron entre las bombas. Vi cómo lo reconocía, cómo sus hombros se tensaban esperando una confrontación, pero solo asentí con la cabeza. Él hizo lo mismo. A Maya le va bien, dije, sorprendiéndonos a ambos. Está salvando a chicos como nosotros. Como nosotros, su voz sonaba distinta, más pequeña. Chicos perdidos en los juegos de poder. Tú también fuiste víctima, Blake. Solo tardaste más en verlo. Se quedó ahí, con la manguera en la mano, procesando mis palabras. Yo fui el bully, dijo al fin. Eras un chavo de 18, con una madre alcohólica y un padre infiel, tratando de controlar algo, lo que fuera, en tu vida. No justifica lo que hiciste. Pero Maya lo entiende ahora. Ella crea programas para atrapar a chicos como tú antes de que se conviertan en monstruos. Los ojos de Blake se humedecieron. Ahí mismo, en la gasolinera, el antiguo rey de Westfield High comenzó a llorar. Dile que lo siento. Sé que no significa nada, pero sí significa, contesté. Crecer sí significa algo. Lo dejé ahí, cargando gasolina en su coche modesto, viviendo su vida más pequeña. Pero hay algo que no le dije. El programa más reciente de Maya se llama Proyecto Piñata. Monitorea redes sociales para detectar señales de acoso coordinado. Envía alertas a consejeros antes de que la situación escale. El año pasado,
Evitó 47 incidentes que pudieron terminar como la fiesta de Blake. Lo llamó así a propósito. Tomó la peor noche de su vida y la transformó en algo que protege a otros. Así es, Maya Rodríguez no solo sobrevive, convierte la supervivencia en salvación para los demás. Algunas historias terminan en venganza. Esta termina en redención. No solo la de Maya, sino tal vez la de Blake también. Y sin duda la de Sofía. Y la de todos los chicos que aprendieron aquella noche que la crueldad tiene consecuencias, pero el valor crea cambio. Ese es el verdadero significado de la piñata. Creo yo. A veces tienes que dejar que te rompan para liberar algo hermoso al mundo. Y si te preguntas cómo sé todos estos detalles, ¿cómo puedo contarte lo que se dijo en conversaciones privadas y reuniones a puerta cerrada? Bueno, estuve allí en la mayoría. Verás, soy la hermana del oficial Martínez, la que no sobrevivió a su propia historia de acoso en otra escuela, o mejor dicho, la que casi no sobrevive. Carmen Martínez. Ese intento de suicidio que el abogado de Blake mencionó, lo sobreviví. Apenas. Pasé 6 meses en recuperación. Otro año en terapia, aprendiendo cómo existir en un mundo que había intentado borrarme, cuando mi hermano se unió a la fuerza. Yo era su razón. Cuando entró hacia esa fiesta y vio a Maya colgada como una piñata humana, me vio a mí, vio a cada chico que había sido colgado por sus compañeros, metafóricamente o literalmente. He pasado los últimos 5 años recopilando estas historias, entrevistando a todos los involucrados, porque el trauma compartido es un trauma disminuido. Maya me dio permiso para contar el suyo, porque entendió algo fundamental: el silencio protege a las personas equivocadas. El mes pasado, la preparatoria Westfield invitó a Maya de regreso como oradora principal en la graduación. Se paró en el podio, mirando a los rostros frescos que estaban a punto de salir al mundo, y dijo: se enfrentarán a momentos en los que levantarse parecerá imposible. Cuando la multitud esté en su contra, cuando las estructuras de poder exijan su silencio. En esos momentos, recuerden, no están solos. Nunca están solos. Siempre hay alguien mirando, esperando para ayudar, preparándose para estar a su lado. En la audiencia, una chica callada en la última fila enderezó los hombros. Un chico que había soportado insultos todo el año levantó la cabeza. Se vieron reflejados en su historia. Vieron posibilidad en su supervivencia. Por eso importan estas historias. No por morbo ni por fantasías de venganza, sino porque en algún lugar, ahora mismo, alguien está siendo colgado por sus compañeros. Y necesitan saber que las piñatas no están hechas para romper a las personas. Están hechas para romper los sistemas que necesitan ser rotos. Aguanta. La ayuda viene en camino. Documenta todo. Y nunca, jamás, dejes que te vean quebrarte. Esa fue la última vez que vi a Maya en persona. Después de su discurso, la rodearon padres, maestros y estudiantes, todos queriendo agradecerle, pedirle consejos, tomarse fotos. Ella atendió a todos con paciencia, pero sus ojos me buscaron entre la multitud. Cuando nuestras miradas se encontraron, asintió. No hizo falta nada más. Lo que empezó como una pesadilla en una sala llena de adolescentes ebrios, terminó convirtiéndose en una cadena de cambios que nadie había imaginado posibles. La vieja Westfield, con su jerarquía de miedo, se había derrumbado. En su lugar, emergió una generación que entendió que el silencio nunca es neutral, siempre favorece al opresor, con el tiempo. El caso de Maya apareció en manuales de justicia juvenil, en conferencias de psicología, en entrenamientos de policía comunitaria. Su testimonio se utilizó como ejemplo de resiliencia y de cómo la evidencia digital podía ser una herramienta de defensa para las víctimas. Yo misma, desde mi recuperación, empecé a dar charlas,
Al principio me temblaba la voz al contar mi historia, pero veía cómo otros chicos me miraban con lágrimas en los ojos, entendiendo que no eran los únicos, y eso me dio fuerza. Maya siguió adelante con su vida, pero nunca olvidó lo ocurrido. Su proyecto Piñata salvó decenas de casos potenciales de violencia escolar. Cada vez que una alerta prevenía que un grupo de adolescentes cruzara la línea de la crueldad a la agresión, ella sonreía y decía, uno menos que cargar con cicatrices de por vida. Algunos todavía dicen que lo de la coincidencia del SWAT fue un milagro. Otros, que el sargento Rodríguez manipuló todo para estar ahí justo a tiempo. Yo no lo sé. Lo único que sé es que esa noche, una chica colgada en el centro de una sala decidió no quebrarse. Y gracias a eso, cientos de otros chicos aprendieron que no tenían por qué hacerlo tampoco. Cuando recuerdo lo que dijo en la corte, se me pone la piel chinita. Mi papá me enseñó que la evidencia no miente, aunque la gente sí. Ese eslogan ahora lo llevan en carteles de campañas anti-bullying, en camisetas de asociaciones juveniles, en hashtags de TikTok. El legado de Maya no es solo haber derrumbado a Blake Harrison. Fue haber encendido una chispa en todos los que alguna vez se sintieron invisibles. Y tal vez eso sea lo más poderoso de las piñatas, que cuando se rompen, no muestran vacío, sino que liberan algo dulce que estaba escondido. 5 años después. Sigo entrevistando. Sigo escribiendo. A veces me pregunto qué habría pasado si Maya se hubiera quebrado esa noche. Si no hubiera tenido la cámara, si Sofía no hubiera hablado, si el SWAT no hubiera llegado, la historia sería otra, tal vez una tragedia más. Pero no lo fue. Fue el inicio de una revolución silenciosa. Cada vez que un chico me escribe diciéndome, escuché tu historia y no me sentí tan solo. Sé que valió la pena sobrevivir. Y en esas noches en que el pasado vuelve como sombra, pienso en Maya colgando de la cuerda, sonriendo con desafío y diciendo, mi papá te manda saludos. Y recuerdo que la fuerza no es nunca caer, es levantarte. Y, cuando lo haces, levantar a otros contigo. La historia de Maya se convirtió en un eco que resonó mucho más allá de los muros de Westfield High. Profesores de otras escuelas empezaron a usarla como ejemplo en sus clases de ética y literatura, comparándola con las tragedias clásicas y con los héroes que se levantan frente al poder corrupto. En conferencias de psicología juvenil se hablaba de ella como un caso paradigmático, como una adolescente común. Armada solo con determinación y una cámara, logró exponer un sistema entero de impunidad. La prensa no la dejó en paz durante meses. Entrevistas en televisión, artículos en revistas nacionales, incluso invitaciones a hablar en congresos. Maya aceptó algunas, rechazó la mayoría. No buscaba fama, solo quería que la gente entendiera que lo que pasó con ella podía pasar en cualquier escuela, en cualquier barrio. Su padre, el sargento Rodríguez, se convirtió en una figura polémica. Para unos, era el héroe que llegó justo a tiempo para salvar a su hija. Para otros, un hombre que había manipulado a toda una fuerza policial para proteger lo que más amaba. Él nunca confirmó ni negó esas sospechas. Lo único que decía, cuando lo entrevistaban, era: mi trabajo es proteger a la gente. Esa noche, la persona en peligro resultó ser mi hija. Con el tiempo, volvió a sus labores en la unidad de emergencia, aunque ya con una fama que no había buscado. Para él, el verdadero orgullo no estaba en los titulares, sino en ver a Maya usar las herramientas que él le había enseñado para defenderse y, de paso, cambiar su mundo. En Westfield, el ambiente se transformó. Lo que alguna vez había sido una escuela regida por clanes de popularidad y miedo se volvió un lugar de voces diversas. No fue inmediato ni perfecto, pero los cimientos habían cambiado. Los alumnos entendieron que la indiferencia es complicidad, que grabar en lugar de actuar también deja cicatrices. Los clubes antes ignorados florecieron. El de teatro montó una obra inspirada en la historia de Maya.
Aunque disfrazada con personajes ficticios. El público lloró y aplaudió de pie. El equipo de robótica recibió más inscripciones de las que podía aceptar. Y en los pasillos, los chavos que antes caminaban con la cabeza gacha, ahora se miraban entre sí. Con un entendimiento nuevo, ya no estaban solos. Sofía, convertida en consejera de pares, fue clave en esa transformación. Pasaba horas escuchando a estudiantes que confesaban sentirse atrapados entre lo que eran y lo que los demás esperaban de ellos. Su propia experiencia, de haber cruzado al lado popular y luego arrepentirse. La convertía en una guía creíble. No se presentaba como salvadora, sino como alguien que también había cometido errores y que aún lidiaba con las consecuencias. Mientras tanto, Maya en MIT se sumergía en un mundo nuevo. Le fascinaba la intersección entre la tecnología y la justicia social. Sus proyectos de investigación buscaban formas de detectar patrones de acoso digital antes de que se convirtieran en tragedias. Proyecto Piñata era solo el comienzo. Allí encontró mentores que vieron en ella no solo a una sobreviviente, sino a una innovadora. Su nombre empezó a aparecer en papers académicos, en paneles de discusión sobre ética tecnológica. Sin embargo, cada logro lo llevaba con humildad. Cuando la gente la felicitaba, ella siempre respondía: «Esto no es solo por mí. Es por todos los que no tuvieron la oportunidad de contar su historia». Su discurso de graduación en la prepa seguía circulando en redes años después. Cada cierto tiempo alguien lo compartía con un comentario. Esto me dio fuerzas para no rendirme. Oh, gracias, Maya, por recordarnos que nunca estamos solos. Pero no todo fue fácil. El recuerdo de esa noche la perseguía. A veces, al cerrar los ojos, todavía sentía la cuerda en sus muñecas, el murmullo de la multitud, el brillo metálico del bat al alzarse. La terapia la ayudó. Claro, pero algunas heridas no desaparecen, solo se convierten en parte de quien eres. Maya aprendió a usar esas cicatrices como brújula, como recordatorio de que su misión iba más allá de su propia vida. Su madre, siempre más silenciosa en medio del caos, fue quien le ofreció el consuelo más simple y más profundo. Una noche, mientras doblaban ropa recién salida de la secadora, le dijo: «Mija, sobrevivir no significa que debas cargar sola con todo. También puedes descansar. También puedes dejar que otros te sostengan». Esa frase se le quedó grabada a Maya más que cualquier consejo académico o policial. Con los años, la historia de Blake Harrison se convirtió en advertencia. Profesores la mencionaban en charlas. Miren lo que puede pasar cuando se normaliza el acoso. Padres la usaban como ejemplo en conversaciones incómodas con sus hijos. ¿Recuerdas al chico de la piñata humana? Ese pudo haber sido cualquiera. Blake mismo, desde su vida reducida. A veces aceptaba entrevistas en podcasts menores, hablando de su caída. No buscaba excusas. Al contrario, fui cruel porque era lo único que podía controlar. Y lo pagué caro. Algunos lo odiaban todavía. Otros lo veían como prueba de que incluso los verdugos pueden aprender, aunque sea demasiado tarde. Yo, Carmen, sigo recopilando historias. Cada vez que alguien me cuenta la suya, me siento menos sola. He comprendido que la resiliencia no se trata de olvidar, sino de transformar, que el dolor compartido se vuelve semilla de comunidad. Cuando hablo con estudiantes, siempre cierro con las palabras de Maya: no se trata de no caer nunca, se trata de cómo te levantas. Los miro. Esos rostros jóvenes que todavía creen que el mundo puede romperlos en cualquier momento. Y pienso en la piñata, un objeto diseñado para romperse. Sí, pero que al hacerlo libera dulzura, alegría, algo inesperadamente bello. Quizás eso es lo que somos. Después de todo, no víctimas destinadas a ser destruidas, sino contenedores de algo que solo puede salir cuando nos enfrentamos a la presión y decidimos no rendirnos. Y cada vez que veo a alguien enderezar los hombros, levantar la cabeza y elegir hablar en lugar de callar,
Sé que la historia de Maya sigue viva. Porque las piñatas, como ella demostró, no están hechas para romper personas, están hechas para romper sistemas.